tenemos el honor de contar como nuestro conferencista al doctor Luis Arturo Godínez, quien es originario de la Ciudad de México y quien luego de completar estudios de ingeniería química y una maestría en la UNAM, se trasladó a la Universidad de Miami, en donde obtuvo su doctorado en físico-química. Posteriormente completó una estancia postdoctoral en la Universidad del Sur de Florida y más tarde obtuvo una maestría en comercialización de ciencia y tecnología por CIMAB y Universidad de Texas. Desde 1998, el doctor Arturo Godínez trabaja como investigador en CIDETEC. A la fecha ha asesorado 18 graduados de maestría, 9 de doctorado, es coautor de 125 publicaciones con alrededor de 3.000 citas y tiene un índice H de 32. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. En 2005, el doctor Luis Arturo Godínez fue nombrado director de CIDETEC y después de 10 años, entre 2017 y 2018, se desempeñó como director del Sistema Nacional de Investigadores en CONACYT. El título de la conferencia que el doctor Arturo Godínez nos presenta hoy es Generación electro- y fotoelectroquímica del reactivo de Fenton. Algunos enfoques para el desarrollo de procesos electroquímicos de oxidación avanzada para el tratamiento de aguas. Por favor, doctor Luis Arturo, adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí para platicarles un poco sobre lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo durante ya algunos años en el CIDETEC con respecto a reactores electroquímicos para tratamiento de aguas. Les voy a pedir de antemano una disculpa porque las diapositivas están en inglés o cosas que he ido incorporando de presentaciones anteriores. En nuestro centro, como en muchos otros, trabajamos en cosas que tienen que ver con investigación más bien básica. Esta es una escala de evolución, digamos, tecnológica de los diferentes, de cualquier tema. Entonces, en los primeros niveles se tiene la investigación como muy básica, empiezas a tener prototipos, empiezan los prototipos a tener ya los sistemas periféricos de control y eventualmente pasas de un TRL1, que es la calificación más baja, al 9, que es cuando ya está todo como un paquete tecnológico, ¿no? Evidentemente la primera parte es el trabajo más bien científico y aquí es más bien el trabajo ingenieril y ya también el trabajo que tiene que ver con los planes de negocio, con las cosas que tienen que ver con la transferencia de estas ideas. Nosotros estamos trabajando en los temas de tratamiento electroquímico de aguas, pero en el CIDETEC, como en los centros CONACYT en general, pues se tienen diferentes líneas de investigación. Aquí este es un gráfico interesante que muestra que en una década, por ejemplo, si uno grafica las líneas de investigación contra el número de proyectos y el nivel de maduración de esas tecnologías, pues tenemos una distribución, de acuerdo a las líneas, de cosas que se hacen en la parte como muy básica y otras que se hacen en la parte muy aplicada, y podemos ir viendo un balance en los diferentes temas de los proyectos que se están haciendo. Para tratamiento de aguas es donde tenemos la mayor parte de proyectos básicos, pero también tenemos ya algunos de desarrollo de tecnología propiamente. Nosotros trabajamos con los procesos de oxidación avanzada, y los procesos de oxidación avanzada están definidos como los procesos en los que se emplean los radicales hidroxilo para oxidar los contaminantes en agua. Como pueden ver en esta tabla, los radicales hidroxilo tienen un potencial de oxidación de 2.8 volts, que es muy alto. Solamente en estas tablas el flúor está arriba, pero esto es más oxidante que el ozono, que el peróxido, que el permanganato, por supuesto que el cloro o que el yodo, con la diferencia de que los radicales hidroxilo, además, cuando oxidan las especies, pues no generan compuestos halogenados, y los compuestos halogenados muchas veces son más tóxicos que los contaminantes originales. Entonces esa es otra ventaja. Hay muchas maneras de producir estos radicales hidroxilo. Hay una que se conoce desde hace más de 100 años, es lo que se conoce como la mezcla o el reactivo de Fenton, que es una mezcla de peróxido de hidrógeno y de iones ferroso. Cuando estas dos especies reaccionan, generan el radical hidroxilo y este oxida lo que se encuentre cerca, porque el tiempo de vida de este radical hidroxilo es muy corto, es muy reactivo. Este reactivo entonces tiene varias ventajas, como toda la vida, y también algunas desventajas. Entre las ventajas que tienen los radicales hidroxilo es que tienen, como acabo de decir, un alto poder oxidante, es no específico, es decir, lo que se encuentra lo oxida,
es entonces también apropiado para tratar algunos microorganismos que son contaminantes, y también se puede utilizar para aquellos efluentes que no se pueden, para los que no se pueden emplear tratamientos biológicos, porque a veces los efluentes son tóxicos para los tratamientos biológicos. Entonces este es un juego de ventajas. Las desventajas que tiene el uso de los radicales hidroxilo, y en particular del reactivo de Fenton, es que como utiliza hierro, entonces el hierro se tiene que separar y junto con el ácido en un proceso posterior. Se necesitan condiciones ácidas para que funcione, hay que mantener las concentraciones de hierro y de peróxido en el sistema, y una de las más importantes es que el peróxido es una especie que es cara y que es pues, complicada de manejar, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno compara el reactivo de Fenton como sistema de tratamiento de aguas con el tratamiento biológico o con un tratamiento físico-químico típico como la coagulación, floculación, pues se dan cuenta de que de entrada no es seguro como estos dos, y los costos de operación son altos, y ya con estos dos en rojo ya es poco viable, o sea, ya no se utiliza, ¿no? Tiene otras ventajas que sí hay que destacar. Utiliza poco espacio, tiene un poder de oxidación, como ya mencionamos, muy alto, que por ejemplo comparado con este que no tiene poder de oxidación, simplemente es un proceso de separación, o este que es medio, pues tendría que ser una gran ventaja, y además los tiempos de degradación de contaminantes son rápidos, ¿no? Entonces tiene ventajas importantes, pero como no es seguro y es costoso, pues ya eso lo limita muchísimo. Entonces la aproximación electroquímica puede ayudar a resolver algunos de estos puntos. El primero es que si nosotros electroquímicamente preparamos el peróxido en el reactor, es decir, ya no tenemos que comprar el peróxido, ya no tenemos que administrarlo, sino lo que administramos es corriente. Entonces podemos reducir selectivamente el oxígeno y generar peróxido en el medio vía la reducción de 2 electrones, que eso se da en electrodos de carbón o en materiales carbonáceos, y pues entonces ya podemos eliminar este asunto de comprar, administrar y manejar peróxido. Sí necesitamos agregar ácido al medio para que esta reacción se lleve a cabo, y además tenemos que agregar hierro y después removerlo, ¿no? Esas son algunas características que permanecen. Nosotros trabajamos primero, hace aproximadamente 10-12 años empezamos a trabajar con esto para generar el peróxido. En el cátodo, por reducción de oxígeno, cada electrón que entra a través del cátodo pues viene de un ánodo, ¿no? Entonces también empezamos a explorar la idea de utilizar ánodos semiconductores como ánodos de óxido de titanio, que se pueden estimular con luz, en particular con luz ultravioleta. Pueden generar pares electrón hueco, los electrones viajan al cátodo de carbón, y los huecos se pueden inyectar al medio oxidando contaminantes directamente, oxidando agua para en la superficie también generar radicales hidroxilo, y la luz también puede ayudar a regenerar el hierro 3 a hierro 2. Esto se llama procesos fotoasistidos o Fenton fotoasistido. Entonces eso permite, como decía, reducir el hierro 3 y entonces regenerar el hierro 2, y además otra reacción que se da con la luz es que el peróxido se puede fotodescomponer en 2 radicales OH también. Así que preparamos un primer reactor. Este reactor es un reactor que tiene un tubo, tiene una lámpara de luz ultravioleta en el centro y está recubierto con óxido de titanio, de tal suerte entonces que la superficie de ese tubo es el ánodo. Luego pusimos una tela de carbón alrededor, este sería el cátodo, desde arriba se vería así, se conectó de esta manera para polarizar, y entonces empezamos a pasar un colorante. El depósito de óxido de titanio fue un depósito de óxido de titanio nanoestructurado, que es simplemente por pintado, óxido de titanio comercial de 20 nanómetros particulado. Y encontramos que la generación de peróxido se daba en el sistema, pero que pues se estabilizaba relativamente rápido, es decir, empezamos a generar peróxido y luego ya se estabilizaba. Quiere decir que las reacciones de generación de peróxido y de descomposición de peróxido se estaban equilibrando. Ese peróxido que se genera en la interfase no migra rápidamente, se queda ahí, y entonces otros 2 electrones se toman por esa especie, y entonces va hasta agua, ¿no? La solución a este problema fue entonces ahora hacer electrodos que fueran como
como permeable, es decir, pasar el líquido a través del electrodo, para que en cuanto se formara la especie de interfase, por el mismo flujo se removiera. Y aquí pueden ustedes ver que esta tela, este es el cátodo, el ánodo vuelve a ser carbón modificado con óxido de titanio, la lámpara de luz ultravioleta está aquí, y lo que estamos haciendo es circular una solución que tiene un colorante que era nuestro contaminante modelo. La manera en que nosotros podíamos medir que esto estaba ocurriendo era precisamente a través de la absorbancia del colorante con respecto a la absorbancia inicial. Al principio del experimento la relación es 1, conforme el tiempo pasa va disminuyendo la relación, y podemos ver aquí cómo funciona el proceso cuando utilizamos la oxidación, simplemente la corriente, o cuando agregamos luz al sistema. Entonces le llamamos fotoelectrooxidación y tenemos una curva de degradación del colorante que va hasta cerca del 50% en 60 minutos. Cuando agregamos hierro al sistema, y entonces ya tenemos el fentón, es decir, ya no nada más generamos el peróxido, sino el peróxido y el hierro, entonces la cinética de degradación de este colorante es mucho mayor, y cuando además ponemos o agregamos luz al sistema, entonces obtenemos una cinética todavía mayor. Entonces, estos fueron el primer reporte que nosotros hicimos sobre el asunto de el electrofenton y el electrofenton fotoasistido con este tipo de reactores. El tema de iluminar el ánodo, o utilizar un ánodo de óxido de titanio e iluminarlo, es un tema interesante porque en los reactores fotoelectroquímicos, cuando tú iluminas, generalmente tienes que atravesar con la luz la pared del reactor, tiene que viajar esa luz a través de la solución para llegar a la superficie del electrodo. Lo que nosotros hicimos un estudio fue aproximando esto con un fotoánodo basado en una fibra óptica. Aquí, así en una descripción muy simplista, pensamos que la fibra óptica es un poco como una manguera de luz, ¿no? O sea, conduce la luz. Estas fibras ópticas de óxido de silicio, como óxido de silicio es como vidrio, y el vidrio se ataca con ácido fluorídrico, pues entonces atacamos la fibra con ácido fluorídrico para hacer, otra vez me perdonan por la simplicidad, hoyos, ¿no?, que permitieran que escapara la luz a través de esa fibra, y entonces recubrimos esa fibra modificada con óxido de titanio, y entonces estamos iluminando el óxido de titanio por detrás, de tal suerte que la luz ya no tenía que llegar a atravesar ni el reactor ni la solución, sino podía llegar por la parte de atrás. Y fotoexcitar las partículas de óxido de titanio otra vez para generar pares de electrón hueco y hacer el proceso fenton y fotoelectrofenton asistido. Sí. Oye, ¿y el excitón? ¿Cómo garantizas que el tiempo de vida del excitón, o sea, el electrón se tiene que pasar, transmitirse en el medio? ¿Cómo sabes que va a llegar al otro electrón? El electrón, a ver, otra vez no te vi tú. Tú generas un excitón, un par de electrón hueco. Tú aquí generas un par de electrón hueco con el óxido de titanio, sí. Pero ese electrón tiene que viajar a lo largo sí. y llegar al otro. Esto está conectado, efectivamente, aquí hay cierta conductividad entre este material, o sea, esto medimos la conductividad, es una semiconductividad, no es como si fuera un electrodo conductor, y sí llegaba al carbón porque medimos el peróxido. Ahorita en el siguiente vas a ver el experimento. Ya este fue como el concepto, ¿no? Aquí lo que hicimos simplemente fue primero, antes de poner óxido de titanio, ver que la luz efectivamente escapaba, medimos cómo la luz iba escapando, luego pusimos el óxido de titanio y medimos la concentración de peróxido que se generaba. Esto nada más es el ánodo, tienes razón, esta es la inyección de los huecos en solución. Iluminamos para diferentes recubrimientos o capas de recubrimiento de óxido de titanio por fuera y por dentro, y medimos la concentración de peróxido. Efectivamente, cuando son pocas capas va aumentando, y después de cierto número empieza a disminuir porque entonces ya son muchas, ¿no? Ya la luz no llega y ya se recombinan el electrón y el hueco antes de que se dé la reacción, y después ya lo metimos en un sistema, en una celda, ¿no? Y ya en la celda hicimos exactamente lo mismo. Aquí no medimos la absorbancia del colorante, aquí medimos carbono orgánico total, que es una medida equivalente. Y entonces aquí pueden ver ustedes cómo funciona la celda cuando solamente es la celda electroquímica sin luz, cuando hacemos la oxidación fotocatalítica asistida electroquímicamente, cuando hacemos el fenton, quiere decir la diferencia entre estas de acá y las de arriba es que aquí hay hierro, ¿no?, y en las otras no, y cuando no tenemos luz es esta, y cuando tenemos luz son estas dos.
podemos ver que son prácticamente iguales, pero cuando la iluminación es externa sale incluso un poquito menos rápida la cinética que cuando la iluminación es interna. Entonces, aquí es donde probamos que sí efectivamente había una conexión. Es decir, que una fracción de esos electrones fotogenerados viajaba al cátodo, generaba peróxido, y ese peróxido funcionaba aquí, y en presencia de hierro funcionaba como freno. Después, el siguiente tema que quisimos atacar, o sea, el primero fue generar el peróxido vía electroquímica, el siguiente es el asunto del hierro, ¿no? El hierro tiene que estar en el sistema para que haya fenton, y luego del tratamiento yo tengo que quitar ese hierro, ¿no? Entonces, seguimos un reporte de Kiwi y colaboradores en 1998, que ellos pegaron o absorbieron el hierro en membranas de Nafion, y entonces hicieron pruebas de fenton, pero con el hierro ya no en solución, sino con el hierro absorbido en la membrana de Nafion. Las membranas de Nafion son muy caras, nosotros compramos unas resinas comerciales mucho más baratas, las incorporamos dentro del reactor, y entonces ya en lugar de poner hierro en solución, pusimos la resina absorbida, el hierro absorbido en la resina, de tal suerte que iba habiendo como una dosificación de ese hierro. Y entonces vimos que cuando utilizamos, por ejemplo, en Nafion, esta es una curva de degradación de un colorante, podemos ver aquí cómo va disminuyendo con el tiempo. En el caso de nuestro hierro en la resina disminuyó un poco más rápido, casi igual, lo que quiere decir es que funciona, pero esta gráfica muestra que funciona con un costo muchísimo menor, ¿no? De hecho, probamos un par de resinas, el tratamiento de cómo cargamos esas resinas con hierro, y entonces podemos hablar de administrar el hierro vía la resina, ya no tenemos después entonces que quitar, ¿no? Con el costo adicional. En el marco de estos trabajos, de esta exploración, digamos, de procesos para generar electroquímicamente el peróxido, para administrar el hierro también de manera soportada, pues les voy a platicar sobre algunas de las aplicaciones. La primera es que habíamos estado utilizando, como ven, telas de carbón, y ahora empezamos a pensar que necesitábamos utilizar cátodos con gran área superficial. Lo cierto es que en electroquímica todo lo interesante ocurre nada más en la interfase, ¿no? Y si la relación volumen con respecto a superficie del electrodo es baja, pues entonces lo que ocurre, pues tenemos que aumentar el área del electrodo. Lo que hicimos fue pensar en utilizar empaques de carbón activado, de partículas de carbón activado. El carbón en principio es conductor, entonces cuando hacemos un empaque suficientemente denso, digamos, y modificamos la superficie del electrodo, es decir, lo oxidamos parcialmente, entonces podemos tener una especie de, una suerte de electrodo tridimensional. No es formalmente eso, porque las partículas no están fusionadas, ¿no? Están simplemente en contacto. Entonces hicimos algunos experimentos donde teníamos el empaque y fuimos cambiando la densidad, fuimos midiendo la conductividad eléctrica para ir viendo cómo es que se van conectando, digamos. Va aumentando la conductividad, llega un momento en que la densidad es tan alta que entonces empezamos a romper las partículas y ya se empiezan a desconectar otra vez. Pero en principio detectamos que alrededor de 0.5 gramos por centímetro cúbico era una buena densidad de compactación para maximizar la producción de peróxido de hidrógeno, que está relacionada, por supuesto, con la conductividad. Esa conductividad que medimos en aire, pero que también más tarde medimos con impedancia electroquímica y que pudimos caracterizar en solución, ¿no? Y entonces ahora sí la aplicación de esto tiene que ver pues con los empaques de carbón activado y los procesos de purificación de agua. Es común, todos sabemos que se utiliza para purificar agua, pues empaques de carbón activado. Los hay chiquititos que utilizas en el refrigerador, o los hay gigantescos que utilizan en las plantas donde los efluentes corren a través del material de carbón activado y por la suerte de sus características superficiales de hidrofobicidad, pues absorben los contaminantes orgánicos. Eso existe en un mercado ya muy desarrollado. Esos contaminantes se absorben en la superficie del carbón y eventualmente lo saturan. Tiene que someterse este carbón a un proceso de regeneración y eventualmente de reutilización. En esos procesos existen industrialmente dos aproximaciones. La primera es un tratamiento térmico y la siguiente es un tratamiento por extracción por solvente. Cuando son, independientemente de que sean cartuchos pequeños o cartuchos grandes, en principio el proceso de regeneración implica llevarlos a una planta de regeneración que utiliza una de estas dos tecnologías.
Si son cartuchos muy grandes, pues entonces es un camión que se lleva los cartuchos, los trata y los reemplaza. Y eso todo tiene un costo, ¿no? Relativamente alto. En esas dos tecnologías, pues desde el punto de vista de seguridad, ninguna es segura. Los costos de operación son altos. Se requiere reemplazar los cartuchos o los contenedores en todos los casos. Se generan subproductos. Y después de qué tan estable es para la regeneración del carbón, pues la térmica no, es decir, la reactivación térmica termina oxidando el carbón muy rápido. El lavado con extracción por solvente es un poquito más noble en ese sentido, es decir, se estabiliza más la superficie del carbón. Y nosotros, en el marco de lo que les he estado platicando, estamos proponiendo un sistema de regeneración electroquímico por FENTO. Entonces aquí, si nosotros pensamos que tienes una partícula de carbón activado que tiene un contaminante absorbido, por ejemplo tolueno, eso es lo que nosotros empleamos para modelarlo, y esto está en contacto con una solución que tiene oxígeno, y estas partículas están mezcladas con la resina que está cargada con hierro y con protones, porque es una resina de intercambio catiónico. Entonces lo que podemos hacer es acoplar el proceso de absorción con el proceso electroquímico, es decir, utilizar el carbón como absorbente y al mismo tiempo como electrodo. Y entonces podemos aplicar corriente a través del empaque, podemos generar peróxido por reducción de oxígeno, y en presencia del hierro que está en equilibrio desorbiéndose de la resina, podemos generar en la superficie el radical hidroxilo que oxida en principio el tolueno y lo debería de poder regenerar. El hierro 2 pasa a hierro 3 y a otra especie que también es oxidante y que también podría contribuir al proceso de regeneración de este material. Para hacer esto, para probar que esto era posible, pues hicimos primero un ejercicio para contaminar el carbón, ¿no? Entonces utilizamos el electrodo, el empaque de carbón. Aquí lo que hicimos en realidad fue que utilizamos un agregado de carbón activado con un aceite de nujol para que lo comprimiera, pulimos, hicimos este electrodo y titulamos con tolueno. Y lo que vimos fue la reacción de reducción de oxígeno. Aquí pueden ustedes ver cómo disminuye el pico de la reducción de oxígeno conforme vamos agregando tolueno. Entonces vamos teniendo una curva pues de bloqueo, digamos, de la superficie del carbón. Podemos calcular más o menos el 80% de ese bloqueo, y entonces lo que hicimos fue que polarizamos. Entonces aquí podemos ver de este pico a este pico, de este punto a este punto, podemos ver el efecto de la disminución de la corriente por la absorción del tolueno. Luego polarizamos, es decir, generamos peróxido y vemos que se recupera un poquito de la corriente, o sea, no mucho, ¿no? Ese peróxido no le hace gran cosa a la superficie. Pero cuando hacemos este mismo ejercicio en presencia de hierro, entonces ya tenemos radicales hidroxilo. Y entonces el valor de beta sobre alfa, que es el porcentaje de recuperación de la superficie, pues mejora dramáticamente, ¿no? O sea, si hay una regeneración, si lo que tienes es hierro en solución. Lo que a nosotros nos interesaba no era el hierro en la solución, nos interesaba el hierro que venía de la resina que teníamos ahí mezclada, ¿no? Y podemos ver que funciona prácticamente igual, si no es un poquito mejor, ¿no? Hecho eso, entonces ahora sí ya hicimos un reactor. Pusimos aquí carbón activado junto con la resina cargada con hierro y con ácido, y circulamos a través de este sistema una solución a la que fuimos agregando tolueno. Utilizamos un electrodo de referencia, utilizamos una fuente de poder y fuimos haciendo adiciones de tolueno. Pueden ustedes ver en negro que hacemos 3 adiciones de tolueno. No vemos la absorbancia relativa a la concentración de tolueno en solución en el reactor, porque las primeras 3 adiciones pues se quedan absorbidas en el empaque de carbón, es decir, tenemos 3 y ahí es donde se satura ese carbón. A partir de la cuarta ya está saturado y empezamos a ver cómo aumenta la concentración de tolueno de manera relativamente lineal. Cuando polarizamos en presencia de nitrógeno o cuando polarizamos en presencia de oxígeno, es decir, electrogeneramos peróxido, vemos que se tarda un poquito más en saturarse, pero eventualmente sí empieza a aparecer el tolueno, y empieza a aparecer el tolueno y a crecer otra vez de manera más o menos lineal. Cuando agregamos además al sistema hierro o cuando utilizamos la resina con hierro, ya no volvemos a ver la señal de tolueno, es decir, se está absorbiendo y al mismo tiempo se está degradando, ¿no?
De hecho, hicimos pruebas ya no de absorbancia, sino de carbono orgánico total. No vimos, después de las adiciones de tolueno, más allá de 20 y algo partes por millón de carbono orgánico total, cuando la adición de una sola de las adiciones debería dar 10 veces más, ¿no? Entonces quiere decir que se estaba degradando. Y además hicimos algunos experimentos para ver cómo daba esto en términos de la regeneración. Es decir, es interesante pensar que si estás generando un reactivo de Fenton que es extraordinariamente oxidante, pues tiene que estar oxidando el carbón. Y si oxida el carbón y lo hace más hidrofílico, entonces pierde su capacidad, pues, con carbón activado, ¿no?, para absorber contaminantes hidrofóbicos. Funcionaba bastante bien, así que hicimos un estudio para comparar el tratamiento de regeneración térmico, el tratamiento Fenton, que es el tratamiento químico, ¿no?, de generación de regeneración cielo, es decir, agregar peróxido y hierro, el tratamiento de extracción por solvente, que fue acetona, etanol y ácido sulfúrico, y el tratamiento electrofenton, que es el que les estoy platicando, ¿no? Hicimos una serie de experimentos que ahorita... pero el resultado es que los tres procesos, el térmico, el Fenton y el de extracción por solvente, tenían un porcentaje de remoción de color como función del número de ciclos de tratamiento mucho menor que el electrofenton. De hecho, después de 5 ciclos de térmico ya no había carbón, o sea, el carbón ya se había, ya no había muestra, y el nuestro funcionaba mucho mejor. El asunto es que la polarización eléctrica que estamos haciendo en el sistema está protegiendo catódicamente el ambiente oxidante a las partículas de carbono. Por ello estamos haciendo además una especie de polarización o de protección catódica, ¿no?, que no se nos había ocurrido al principio y que resultó ser el caso cuando hicimos este estudio. Así que la idea para esta aproximación de regeneración de carbono activado es que, pues, nuestro sistema es seguro, tiene unos costos de operación mucho menores, nada más por el hecho de no tener que reemplazar, de no tener que cambiar. Es decir, esto puede ser el mismo empaque de carbono, tienes que reemplazarlo, y que no genera productos, y que es más estable desde el punto de vista de los ciclos de regeneración. Puede ser una aproximación atractiva para pues una tecnología de regeneración de carbono activado. Y entonces el otro tema que nos quedaba pendiente, pues, es el del ácido y el del hierro, que tienen que ser agregados y removidos. Eso sigue siendo un tema para Fenton, ¿no? Para que ocurra la reacción de Fenton tienes que tener un medio ácido, porque si no es ácido, el hierro precipita, ¿no?, como hidróxido, arriba del pH 4 de fracción, y empieza a precipitar, entonces ya no funciona. Entonces tiene que ser ácido y luego tienes que neutralizar, ¿no?, y también tienes que remover el hierro. Así que lo que hicimos fue preparar este reactor, que es un reactor donde el empaque de carbón activado está aquí en el centro. La polarización se da aquí a través de unas telas de carbón, es decir, el reactor electroquímico es este, y aquí tenemos unas resinas. Si nosotros tenemos una resina cargada con hierro y protones, y esta está sin hierro y protones, es decir, esta tiene sodio y potasio, entonces lo que podemos hacer es introducir agua contaminada, el contaminante son estos circulitos rojos, y entonces esto va a arrastrar el hierro y los protones aquí adentro. Entonces ya vamos a tener las condiciones para el Fenton. Ya tenemos la polarización, ya tenemos el hierro, ya tenemos el medio ácido. Después la resina, después se trata, y la resina que sigue captura las especies catiónicas, otra vez captura el hierro, captura los protones, y lo que sale debería ser agua limpia, es decir, agua sin el contaminante, sin hierro y al pH neutro, ¿no? Eventualmente, por supuesto, esto también se va a lavar, es decir, esto sigue, y eventualmente también se va el hierro y los protones. Pero aquí lo que tendríamos que hacer es buscar un tiempo T1 para el cual hagamos un cambio de polaridad y un cambio de dirección de flujo, y entonces esto funcionaría al revés. Ahora polarizamos para acá, inyectamos en este sentido, cambiamos la polarización y ocurre exactamente lo mismo. Y entonces podemos ir haciendo esto a una frecuencia 1 sobre T1, de tal suerte que el hierro nunca salga del reactor ni los protones salgan del reactor. Siempre tengas las condiciones dentro del reactor de Fenton y tengas agua neutra sin hierro entrando y saliendo del reactor, ¿no?
Entonces, claro, para poder calcular ese T1, que es el chiste, pues entonces hicimos experimentos de transporte a partir de medir tanto el pH como la concentración de hierro para compartimentos de resina, para el de resina y carbón o para el reactor completo. Pudimos ver, como era de esperarse, que dependiendo de las especies que tienes, pues va saliendo a diferentes tiempos, tanto el hierro como los protones, y pudimos calcular que aproximadamente media hora era un buen tiempo para estar haciendo este intercambio tanto de polaridad como de sentido de flujo, y así garantizar que no tuviéramos, que se nos estuviera escapando el hierro y los protones. Aquí podemos ver experimentos de absorbancia cuando utilizamos el reactor que les estoy platicando, sin polarización, es decir, solamente la absorción. Entonces absorbe, es decir, detiene el incremento en la coloración durante un tiempo, pero después se satura y empieza a salir. Cuando hacemos lo mismo, pero estamos haciendo el intercambio de flujo, es algo simétrico o algo igual en la primera parte del experimento, hasta 120, 130 minutos. Después hay un incremento ligeramente menor de la coloración, probablemente porque cuando estamos cambiando el sentido de flujo estamos agitando de alguna manera y estamos optimizando el proceso de absorción del carbón. Pero ya cuando aplicamos electricidad obtenemos este azul. Este azul nos muestra que durante 120 minutos esto opera disminuyendo el color mucho mejor que por absorción, y después de ese tiempo empieza a salir con una pendiente distinta. Es decir, después de 120 minutos ya se escapó el hierro, ya se escapó el ácido, ya no tienes fenton, solo tienes corriente. Cuando haces el intercambio del que les estoy hablando cada media hora, ya no ves este cambio de pendiente. Entonces, demostrando que efectivamente estamos manteniendo las condiciones de fenton dentro del reactor con esta aproximación. Y entonces, bueno, ya con esto que habíamos trabajado, tuvimos la oportunidad ahora de trabajar en un proyecto financiado también por la Fundación Gates y la Electrochemical Society, que tiene que ver con otra aplicación que es interesante, que es el tratamiento electroquímico de desecho humano. Ustedes saben que el tema o el problema de agua pues es un problema muy importante, ¿no? Y de hecho, en particular, el problema de drenaje o el tema de drenaje es un tema bien interesante, porque aquí hay un gráfico que muestra cómo ha ido evolucionando la manera en que la sociedad se ha ido tratando el desecho humano. Y bueno, la incorporación del drenaje fue un hito, un parteaguas en las condiciones de vida de la sociedad. Conectar el desecho humano a una tubería que se mande a un sitio lejano donde se pueda tratar ese desecho, pues eliminó enfermedades, eliminó un montón de problemas de salud de la sociedad. Pero existen en el mundo alrededor de 2.600 millones de personas que todavía no tienen acceso a drenaje. O sea, 2.600 millones de personas que no van al baño y le aprietan un botón y ya se va el problema, ¿no? Sino que utilizan letrinas, o utilizan fosas sépticas, o no utilizan nada, ¿no? Y en esas dos aproximaciones, las de letrinas y fosas sépticas, la estrategia es concentrar el desecho, semineutralizarlo a veces con cal o con alguna sustancia, pero cada X tiempo hay que ir, retirar el desecho y llevarlo a una planta de tratamiento, ¿no? Por cierto, la mayor parte de investigación y de desarrollo tecnológico sobre el tratamiento de aguas, de este tipo de aguas que se hace, pues se hace para plantas de tratamiento, que no es un problema en el mundo donde existe drenaje en todos lados. Pero, insisto, para 2.600 millones de personas, pues eso sirve muy poco, porque no llega a las plantas de tratamiento, ¿no? Y en México hay 10 millones de personas que tampoco tienen drenaje, ¿no? O sea, tampoco es así tan pequeño el número, es un problema importante. Entonces, el reto y la parte interesante es generar un sistema, un sanitario, donde se trate todo el desecho humano, el sólido y el líquido. No haya necesidad de conectarlo, pero tampoco haya necesidad de ir y llevarse el contaminante a una planta de tratamiento cada X tiempo. Entonces, aquí lo que nosotros, bueno, y este es un asunto que representa cerca de 8 billones norteamericanos, es decir, 8.000 millones de dólares al año de una oportunidad global para poder resolver el problema
de drenaje. Porque la aproximación es ponerle drenaje a estos 2.600 millones de personas. Eventualmente va a haber otra vez nuevas ciudades y poblaciones que estén fuera de este sistema y va a haber que poner drenaje. No alcanza el dinero para eso. Sin embargo, para un sanitario de este tipo existe esta distribución con diferentes nichos de mercado, ¿no? Desde aquellos que son para lugares caros, digamos, o que tienen poder adquisitivo alto y que están fuera de las ciudades, hasta casas rurales y también en ciudades, y la aportación gubernamental. En fin, ahí hay un mercado bien grande, ¿no? Bueno, en este sentido, entonces, nosotros, con apoyo, como decía, de la Fundación Gates y con apoyo del CONACYT a través del Fondo de Programas Nacionales, hicimos este proyecto, un proyecto donde estamos construyendo un baño. Ese baño pues genera un desecho humano que es una mezcla de sólido y líquido, ¿no? Son aproximadamente, para tener una idea de las dimensiones, son como 5 kilogramos de sólido seco que genera cada persona al año, ¿no? Y 18.000 litros de agua, entre lo que enjuaga, entre la orina y todo lo demás. Esas son las 3 por persona por año. Y entonces eso se puede separar. En este caso nosotros lo hacemos en un reactor anaerobio biológico, donde el sólido por gravedad se separa. El sólido se va concentrando en la parte de abajo. Cada 6 meses o algunos meses se pasa a un secador, en realidad es un estabilizador, donde desinfectamos ese sólido, y entonces un par de veces al año sale un poco de sólido desinfectado que se puede utilizar como abono. Y aquí la cantidad mayor es el líquido. El líquido tiene, pues la orina no es problema, lo que es problema son todos los parásitos y todos los patógenos que vienen en ese efluente, ¿no? Hay aproximaciones electroquímicas, por ejemplo, para el hipoclorito. El hipoclorito puede desinfectar algunas de estas, pero no todas. Y entonces nosotros estamos utilizando aquí el reactor electrofenton del que les estoy hablando, que se alimenta con energía solar. Y entonces la idea es que esto nos dé agua limpia que se puede utilizar para enjuagar, para lavar o para riego, ¿no? Uno de los problemas principales, de hecho, el problema clásico que nos permite medir qué tan efectivo es este tratamiento, son los huevos del milto, que son una especie pues muy difícil de remover, ¿no? Es una especie que tiene una pared pues muy complicada de oxidar. Y aquí podemos ver una comparación de la remoción de este agente para el fenton, que es mucho mejor que para el hipoclorito. De hecho, aquí pueden ustedes ver en estas imágenes cómo en presencia del reactivo de fenton, al principio, después de media hora, después de 2 horas, se destruye ese huevo del milto. La capacidad oxidante del reactivo de fenton permite destruir la membrana y desactivar el huevo del milto. Hicimos algunos experimentos en nuestro reactor donde pasábamos el agua a través del reactor. Podíamos detectar que, como es natural, se absorben estos huevos en el carbón activado, y después del tratamiento electroquímico ya no los podíamos ver. Hicimos con la UNAM un proyecto de colaboración donde ellos los detectan, los miden, y podemos ver que utilizando diferentes condiciones como absorción, electrooxidación y electrofenton, y finalmente nuestro sistema con inversión de polaridad e inversión de sentido de flujo, podemos eliminar el 100% de los huevos del milto del sistema. Es decir, podemos desinfectar esta agua completamente. Estos dos son experimentos donde también los resultados fueron bastante buenos, pero aquí simulamos un poco, porque no era agua con huevos del milto, sino era agua a la que le pusimos, era comida de perro, ¿no? Comida de mascota, para simular un poco más pues, la consistencia, digamos, la presencia de grasas y otras cosas que pudieran funcionar. Pudimos ver que efectivamente se logra el ataque de la pared de este contaminante, de este patógeno, y cuál es el mecanismo por el que se elimina. Entonces, finalmente, lo que quiero contarles es que estamos buscando un sistema que, comparado con los que actualmente se tienen disponibles, pues vaya resolviendo los problemas. Un sistema electrofenton que ya es seguro, porque ya no utilizamos peróxido, ya que utilizamos corriente, una diferencia de potencial. Un sistema que no tenga costos de operación. Nosotros no utilizamos aquí ni catalizadores de platino, ni electrodos de platino, ni de oro, ni de diamante dopado con boro, ni esas cosas. Son
es carbón activado, ¿no? Es relativamente barato, ocupe poco espacio, genere un poder oxidante alto y que además tengan cinéticas de degradación de contaminantes. Y claro, este es el baño del que les estoy hablando, este lo tenemos ahí incidente, que está hasta atrás, ¿no? Ya lo estamos probando, ya es el primer prototipo, está todo el asunto está abajo, ya estamos preparando uno que sea más bien modular, que puedas comprar el módulo completo y después irlo, pues así, modularmente utilizando para diferentes capacidades. Y además hay otras aplicaciones, ¿no? Además de las dos que les platiqué, que es el baño o la regeneración de carbón activado. Por ejemplo, este reactor que les contamos puede estar en un dispositivo flotante alimentado por una celda solar, y entonces lo puedes utilizar como algo que está como flotando en un lago, en una fuente o en algún sitio, y se va moviendo, el agua va entrando al reactor, se va dando el proceso de limpieza porque pues hay oxígeno, porque es agua superficial, ¿no? Y entonces se va moviendo, y este ya también lo construimos. Yo quiero por supuesto agradecer primero a la institución que me ha permitido trabajar, y al grupo que nos ha permitido trabajar ahí, al CONACYT y a la fundación que pues y a la Electrochemical Society que nos han también financiado estos desarrollos, y por supuesto lo más importante, todas las personas que han trabajado en el desarrollo de lo que les he podido venir a platicar. Y nuevamente agradecerles a ustedes su atención, y a Marcial y a ustedes su invitación muy amable y muy cordial. Estoy a sus órdenes para comentar o contestar alguna pregunta.